Ya estamos, bueno, ahí explicando. Este es el capítulo 2 de Fucking Banana Split Podcast. De nuevo, voy a, voy a decir que esto es un experimento, es una conversación entre dos amigos, y quizás después se una más gente, pero que no somos ni personas inteligentes y no deberían escuchar nada de lo que decimos. Y No todo tomen esto en serio, weón. No lo hagan en casa. simplemente es una opinión subjetiva y todas las decisiones y conclusiones que saquen de esto es meramente su culpa. No quitemos el hecho de que en alguna realidad alterna podría ser cierto. Ya bueno, hoy día tenemos tres temas que es drogas, comida y robots o androides. Vamos a empezar con drogas. ¿Puedo acotar algo? Dilo. Es que es un poco irónico, pero quiero mencionar que estas tres cosas que escogimos están súper relacionados, súper vinculados, weón. Los tres van juntos y pertenecen a un grupo. Que nosotros como generación, no sé si venimos siendo Z o millennial o... Bueno, digamos que las personas que estamos vivos en este espacio y tiempo les llamamos la edad moderna. O Nosotros, postmoderna. claro, estamos envueltos en un sistema bastante consumista y compulsivo. Y tres de las pilares más grandes de nuestro consumo últimamente son justamente drogas, comida y robots o androides. Sí, o sea, Entonces, tecnología en general. claro, todo el rato. Podría decir que son tres pilares fundamentales de nuestra existencia. Hey, ¿queréis que ponga tu Instagram abajo de tu nombre por si a alguien le interesa? Por favor, es que alguien, si es que algún alma perdido encuentra este archivo, por favor, no dudes en contactarme. Asha the Progressor, también hago música y bueno, puedo estar atento a cualquier duda, también Cualquier duda, cualquier inquietud. inquietud. Sí, bueno. Mira, si la weá tiene que ver con algo interesante, sería un gusto escucharlo. A ver, espera que estoy agregando los Instagram. Buenardo, buenardo. Sí, pues, bueno, no puede faltar ese lado un poco más profesional, pues, bueno. O sea, no sé si profesional, pero si a alguien le interesa seguirnos o hablar con nosotros, puede hacerlo. Nuestra identidad. Nuestra identidad... Nada, no voy a decir nada. Superficial, No, superficial. sí, Está bien. Todos tenemos un ego. no, nuestro personaje. Claro. Ya, listo, ahí sí, vamos a empezar con la droga. Primero, a ver, ya dividimos el tema en dos, que serían las drogas para el ego y las drogas para el alma. Yo diría que partamos con las drogas para el ego, que serían las drogas más conocidas como, o sea, lo que se le llama narcótico o drogas ilegales, porque la mayoría de la gente cuando habla de drogas se refiere a drogas ilegales. Pero acá vamos a hablar, o sea, vamos a partir hablando de drogas ilegales y después vamos a hablar de las drogas legales también y después de eso de las drogas del ego. Perfecto. Comenzamos. Me gustaría decir que, bueno, todo en este mundo puede ser una droga. Para cada persona hay un vicio correspondiente. Gente que es adicto a los cigarros y al crack o la pasta base, no sé, bueno. Pero después hay gente que es adicto a
que lo aplasten, o hay gente que es adicto a escuchar sonidos de crujidos. Cada uno encuentra su droga de diferentes formas. Por eso es que hay una clasificación, una diferencia entre las drogas legales y las ilegales. Justamente porque hay algunas que terminan provocando un daño en el entorno, la sociedad o en personas anexas al consumidor. Y vale, eso quería decir. Así que, no, esa es la También, diferencia. también se puede ser adicto no solamente a sustancias, sino también a personas. O sea, Sentimiento. se puede ser adicto a la una falsa percepción que uno tiene sobre otra persona. Por ejemplo, uno puede pensar que otra persona le da lo que uno necesita. Por ejemplo, o sea, esto lo estoy hablando sin relacionarlo a nadie, sino que sí puede ser cualquier persona, un individuo. O sea, ahora cuando digamos individuo puede ser tú, yo, una tercera persona, cualquier persona. Uno puede ser adicto a esta sustancia, pero también puede ser adicto a los sentimientos que te genera alguien o lo que tú crees que representa esa persona. O sea, no necesariamente lo que es, sino lo que tú crees que es y lo que tú crees que esa persona te puede dar, aunque no necesariamente te hayan dicho o te hayan implicado que te lo van a dar. Digo, sí, como una falsa ilusión que llega a ser adictiva. Sí, después están. Uno puede ser adicto por, por ritual, o sea, por ejemplo, hay personas que, no sé, por ejemplo, después de tener sexo necesitan fumarse un cigarro. O sea, tienen un estímulo y tienen una respuesta a un estímulo y después se genera un... ¿cómo se llama esto? No me Una acuerdo. respuesta al final. No, tiene otro nombre, pero no me sale ahora. Que es como un... Puta la wea. No me sale la palabra. Bueno, pero sabéis que yo encuentro curioso, weón, que pueden haber adicciones así como tú decís, que generan, o sea, que terminan siendo como habituales. Uno, después de tener sexo, costumbre, se fumaría un cigarro para agarrar ese gusto extra, ¿cachai? Sí, Y o tomarse un café. es curioso porque estas adicciones no pueden ser provenientes de alguna esencia más allá, o no pueden ser como una adicción propia de esta persona, sino que es una adicción que adquirió de otras personas. Que Sí, a lo mejor habrá visto una película donde después de tener sexo el personaje se fumara un cigarro y dijo que era lo mejor de la vida. o sea, sería un Y fenómeno como a lo social. mejor, claro, como a lo mejor el papá de la persona que nos está escuchando lo habrá enseñado a tomar chela, pues. Sí. O sea, igual, por ejemplo, no sé, la gente, también puede ser la gente cuando va a una fiesta, sí o sí tiene que tomar alcohol, porque se siente que si no consume alcohol, no puede socializar, no, como que Claro. no puede ser sí mismo, necesita una sustancia externa que de alguna manera lo suelte, pero no solamente alcohol, pueden ser pastillas, marihuana, LSD. Porque acá estamos hablando, tú estás hablando de sustancia, ¿cachai? Pero al mismo tiempo es exactamente lo mismo que rescataba las falsas ilusiones de la gente. Porque en este caso el alcohol tiene un proceso químico que hace en tu cuerpo, pero ese proceso hormonal y mental que provoca viene siendo una ilusión o una perspectiva también, pero termina siendo adictivo. Como
Porque somos adictos a un cierto sentimiento. Sí, o lo que, por ejemplo, a la imagen, por ejemplo, a mí me ha pasado bastante que es como, no sé, como por ejemplo Wake and Bake, como que ¿No? tiene como una energía, como que solamente por hacer Wake and Bake y fumarte un caño en la mañana, como que, Todo va a ser perfecto. sí, como que te hace sentir que no tenés ningún problema, Claro. aunque sea Con como tu por media vida. hora, sí. Digo, con... O sea, Bueno, es una con... sensación que dura poco. sí, pues bueno, es totalmente temporal. Ahora, perdón que me adelanto un poco, weón, pero llegué a esa definición de que la droga al final uno termina siendo adicto a un sentimiento, ¿cachai? Y ese sentimiento puede variar en cada persona. Puede ser el sentimiento de escape o el sentimiento de plenitud. No sé, bueno, hay muchos ejemplos. Pero al final del día, esos sentimientos son los que se clasifican. No son la droga en sí. Y por eso dividimos el ego y el alma. Porque tomémoslo como dos bandos o dos lados. En un lado vamos a ver todas esas drogas que representan sentimientos del ego. En el otro lado las drogas que representan sentimientos del alma. ¿Parece bien esa hueá? Sí, igual me gustaría que explicarais como cuál crees tú que es la diferencia entre una y la otra. Eso Ya. me parece interesante. Yo creo las diferencias pueden ser físicas, pueden ser hormonales, emocionales, sentimientos, ¿cachai? Pero al final del día, los sentimientos también son ideas. Entonces, bueno, resumiéndolo, terminan siendo diferentes dedos de la misma mano, por así decir. Con las mismas cosas, pero con características un poco distintas. Mm, a ver, yo creo que hay que ordenar un poco la idea, pero está bien. Yo partiría, como dijimos antes, partiría con el ego, o sea, con las sustancias más que nada, porque son como las más conocidas. Partiría desde lo más simple, desde el azúcar, que es la droga más usada en todo el mundo y la más adictiva. Porque los humanos no podemos vivir sin azúcar, básicamente. Claro, Igual, el azúcar está en todo, weón. todas las comidas, aunque uno crea que no, todas las comidas tienen azúcar. Hasta el pan, el tomate, la leche, cualquier Cosa, cosa, cualquier cosa. lactosa, fructosa, sucralosa, avalosa, no, mentira, eso no. Después, ¿qué Vale, más? pero ¿cómo clasificarías tú el azúcar? En qué grupo? Mm, es que para mí el azúcar sería como algo más primitivo, o sea, como una respuesta más física, porque en cambio la otra sustancia son una respuesta psicológica. Pero el sentimiento del azúcar, ¿cuál es? ¿Cuál es el gusto que uno adquiere? Dulzor, ¿cierto? Se cortó justo, se cortó ahí justo, bueno. Nada. Hablando de las drogas como un sentimiento que anhela el consumidor, Sí, ¿cuál sería este sentimiento que adquiere del azúcar? Mi teoría, el azúcar es una fuente súper grande de energía y al sí. mismo tiempo tiene un dulzor. Entonces yo por lo menos me puedo imaginar un sentimiento de energía y dulzor.
El dulzor siempre el humano lo asocia al lado bueno o, o claro, rico de la vida. Prácticamente sería como felicidad empaquetada. O menos. Coca-Cola. Pepsi. Pepsi, weón. No, pero siendo algo energético y dulzor y felicidad, en mi Sí. propia, en mi propia, y a mí, en mi opinión, yo pienso que el azúcar debiese de ser del alma, porque a mi parecer la felicidad es algo Sí, que algo que une. todos buscan. Claro, es más bien del colectivo que del individuo egocéntrico. Ya, entonces el azúcar sería considerado una droga para el alma. Después, yo diría una droga que se consume bastante. O sea, ya hablamos del alcohol, que sería del ego. Hablamos del azúcar, del alma. Y otra cosa que sea bastante consumida podría ser... ¿Puedo lanzarme? Perdón. Dale, Que dale. justo mientras hablamos, estoy enrolando un caño. Justo ahora. Y no es coincidencia, créanme. Pero me gustaría que habláramos un poco acerca de Irene, Mary Jane, Eh, la droga favorita. la droga favorita de los drogadictos. Claro. Bueno, Mira, yo diría que también eso sería para el alma. para el alma, ¿y cuál es la tesis? Teoría. O sea, la teoría es que al igual que el azúcar, es como una especie de felicidad empaquetada, una tranquilidad empaquetada también. Claro, pero ahora tenemos que tener cuidado con esta palabra que es la felicidad, porque yo creo que pueden haber personas que consigan felicidad a través del odio y por ende, clasificarlos por si es que nos hacen feliz o no, terminarían quedando todos dentro de alma. Sí, Pero es que eso tenemos que ser más críticos. eso asumiendo que el fin justifica los medios. En ese caso, lastimar a otras personas para conseguir el fin de ser feliz, aparte de ser bastante oscuro, no sé, no veo que mucha gente se levante por la mañana y diga, "Oh, hoy día voy a ser una mala persona y voy a Claro, destruirle, voy a destruirle la vida a la gente". pero te aseguro que si hay gente que despierta en la mañana y dice, Pinky, hoy es el día en que nos tomaremos el mundo. O sea, sinceramente, quizás podría ser indirectamente, como que no lo hacen a propósito o no lo hacen, por ejemplo, en el caso de que el otro individuo no le haya hecho nada, como que no tiene justificación para eso. Entonces, tendría que ser como indirectamente, o sea, que la persona no se dé cuenta o que tenga justificación. Claro. No, pero yo también estoy bastante de acuerdo con que la marihuana sea del alma. ¿Sí? No es únicamente por la felicidad, sino que, bueno, porque estamos clarísimos de que también, no sé si es la sustancia en sí, pero al menos la idea, la filosofía, la creencia que uno le da a esta sustancia es Sí, la una creatividad también. creencia, es una creatividad, claro, pero lo hace, no sé, uno se fuma un caño con sus hermanos o con su gente querida. Con gente de su tribu, básicamente. Claro, pero al final es como algo que se comparte por amor. Y yo creo que esa misma creencia hace que esté en ese lado, pues, weón, en el lado del alma.
lo interesante, por lo menos. O estoy muy Igual, volado. no, no, no. O sea, tiene el lado de la felicidad, el lado de esa como cercanía con, Fraternidad. sí, con otras personas. Y también genera como una sensación de paz. O sea, uno se imagina como, o sea, fuera del estereotipo, uno se imagina como un buen volado, como alguien que literalmente no le puede hacer daño a nadie, Claro. aunque quisiera. Um, esta weá debería estar en todas partes, weón. Sí, sí, o sea, yo creo que sí y no, al mismo tiempo. Y tengo mis razones de por qué. O sea, para mí, por ejemplo, hay personas específicas que no deberían fumar. Claro. Encuentro toda la razón, weón. ¿Es porque esa Porque, weá? Bueno, todas las drogas tienen esa característica, weón. O nosotros le podemos dar una definición y hablar de ellos por nuestras experiencias con aquellas, pero o superstición. Pero al final del día, igual de subjetivo. Al final del día, es que, nosotros, ¿quién decide? ¿Quién decide quién no y quién sí? claro. Pero por eso yo te diría, onda, por mí, estuviera en todas partes. Pero O sea, libre albedrío, seguramente a básicamente. alguien, claro, pero de seguramente a alguien le activa una reacción extraña en su cerebro que le provoca un tumor cerebral y se muera, ¿sabes? Sí, o algún tipo de como de una respuesta espontánea que no estaba como clasificada o que no estaba estudiada y que al final por liberar la droga se termina lastimando a más gente que salvándola. Y eso asumiendo también que se puede salvar a la No, pero nos estamos volando un poco, parece. gente. Bueno, Soy ya, yo, entonces sería para el alma, básicamente. el alma. Yo voto por el alma. Totalmente. Una droga colectiva. Y ahora Armoniosa. yo diría que hagamos una y una, o sea, una del ego y una del alma. Vale, yo tengo una del ego y es la más común. Ya, yo creo que si es que alguien está escuchando esto, yo creo que se espera droga. En la traficaba el famoso Pablo Emilio. Yo estaba pensando lo mismo, te lo juro. No, Pablo Emilio traficaba una droga del ego. Usualmente, muy Clorhidrato de cocaína, exactamente. bien. Bueno, esta droga eh, es dentro de las drogas más peligrosas porque además de que generes una dependencia a ella, termina siendo una razón por la cual entregarte a la muerte. Está muy Entregarte cuática a la la weá. muerte. Pero cuando uno empieza a consumir ese tipo de droga, es como empezar un baile con la muerte. Lo expreso de una forma bastante llevada a mis ideas, pero eso es lo que yo aprendí de esa experiencia. Al final era como venerar a la muerte. Sí. O sea, es como, en verdad, como, sí, como dijiste tú, como jugar con la muerte, en verdad. Es como, es como ver hasta qué punto voy a llegar. Todo el rato. Como bueno, ¿hasta qué punto puedo llegar? Es como optimizar, pero instantáneamente. Bueno.
Pero también tiene muchos sentimientos físicos que uno busca tener, weón, sin tanta verdad filosófica y la weá. Uno al consumirla busca, puta, weón, Es tener más básicamente fuerza, estatus y estar más poder. activo, ¿cachai? No sé, pues, weón, ser enérgico, revivir. Es que es lo que dije recién, es estatus y poder, que también podría ser algo conectado como con los cigarrillos, que es como a través de la programación predictiva se forma una imagen que puede ser falsa o verdadera, que es como la imagen de este weón que toma coca, o sea, pues, la gente normal va a decir como no, la gente que toma coca es mala, no, quizás no sea mala persona, sino que necesita algo, tiene una necesidad psicológica, que la única manera de complacerlo, de callarlo, es consumiendo eso. Claro, y a veces la mejor forma de hacerlo es así, porque imagínate que las búsquedas de vida que tiene este personaje, consumidor, deben ser súper violentas, weón. Y si el weón prefiere suprimir eso y hacerlo personalmente en su casa o en un carrete, pero sin en realidad actuar con violencia y matar gente o weón, así, por lo menos lo hace weón, en su mente nomás, así. No sé si me entendí la idea, weón. Sí, es como que atrae el caos a su vida, pero a través como de su mente, o sea, porque sería como un caos ordenado de alguna manera, es como un caos explosivo, pero que está contenido dentro de tu mente. Sería algo parecido al LSD también, pero el LSD sería como 10 veces más fuerte o 20 veces más fuerte. Igual, weón, para el weón que escuche esto, quiero aclarar que es un poco exagerado, weón, pero mantengo una perspectiva objetiva en cuanto a esta droga, porque también pienso que puede ser un aprendizaje bastante positivo para la vida de alguien, ¿no? Pero no se puede abusar, esa es la Pero cosa. depende, claro, y depende de quién, porque yo conozco amigos que han abusado de la weá y le ha hecho muy bien, pero podría nombrar uno o dos personas. Pero El resto son puro como puro vicio. es lo opuesto. Sí, es lo que dije yo antes, que es como esa necesidad de un vacío psicológico, llenarlo con esta sustancia. Son- Pero al final del día tenemos claro que esa droga es como por sentimientos de ilusión superficial, weón. Una creencia totalmente Y por eso como... es del ego. Sí, pero... Pero, weón, fumándote un pito también, pues, weón. Porque si estás hablando con tu hermano así, brother, hay su cañito porque, weón, mi brother. Esa weá es igual de social y egocéntrica que la otra weá. No sé, para mí sería como más de conexión, o sea, no la cocaína, digo, la marihuana sería como más de conexión y como dije antes, la coca sería como del caos, sería lo opuesto pero como potenciado. Ah, ah, buena, weón. Los puedo seguir diferenciando, weón. Sí, igual lo que dijimos al principio, cada uno tiene su opinión y no necesariamente hay que estar de acuerdo, sino que cada uno tiene su forma de verlo. Perdón que me cuestione todo, weón. Es que pienso que así aprendo más, weón. Entonces, la coca queda como ego y la marihuana queda en incógnita. Queda para que cada uno lo pueda decir.
Después la siguiente que sea para el alma. ¿Cuál dirías tú que sería para el alma? Puede ser una sustancia, no tiene que ser ilegal o legal. Mescaline. Mescalina, weón. Eso es lo que está en los cactus de San Pedro, ¿no? Sí, pero también se puede encontrar en otros lugares, en distintas especies en el mundo, pero son muy pocas. Y a veces también ese extracto distribuía de muchas formas. Bueno, imagínate una experiencia totalmente como... ¿Aló? ¿Escucháis? Ahí sí. Imagínate una experiencia interior súper, súper, súper ilustrada, pero son ilustradas por tu propio cerebro. Tiro, así como que cada cosa que tú estás pensando, lo ves, lo creas. Y entonces, normalmente tu cerebro como que recibe y refraga ideas. Entonces, las ideas que te llegan, como que lo ilustráis al tiro. Y bueno, las cosas que yo estaba pensando eran súper existenciales. Entonces, la experiencia fue un aprendizaje más que nada, weón. Pero tuvo partes buenas y partes malas. Y sí, porque como tú dijiste que uno lo que piensa después se va conectando visualmente, entonces si uno empieza a enfocar su atención en cosas malas, después visualmente se va a convertir en algo oscuro. Multiplicado por mil, así. Sí, sí, se potencia. Normalmente lo usan en el Amazonas y la gente sufre una muerte del ego, un renacimiento. Que en verdad cuando uno se da cuenta de que no quiero decir que uno no tiene valor, porque no es así, pero que no tiene como mucho sentido, se da cuenta de que uno elige su propio sentido. Eso para mí sería la muerte del ego, como dejar de preocuparte de qué van a pensar de ti, qué van a decir de ti, y empezar a preocuparte de cómo mejorar realmente, pragmáticamente. Nice. Pero sí, pero hay que aceptar tu sombra. Pues como... ah, yo tengo una idea de ser como el viento, weón. Porque el viento no tiene sombra, weón. Está bueno eso. Entonces puede tener cualquier forma. Es un shapeshifter. Sí, o sea, tiene la forma que tiene dependiendo del envase que la contiene. Sí, más o menos. Igual que el agua. Es como el flow universal nomás. Ah, ya. Vaya de progresor. Ya, 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 ya. Entonces, sería para el alma la mescalina. Después, otro para el ego podría ser Ya, sí. para volver a la legalidad. em, Quizá el café puede ser para el ego, porque es como algo parecido al azúcar, pero al mismo tiempo tiene como... Es que la mayoría de las drogas que se consumen como que tienen una historia o que tienen un... Ah, yo te voy a decir una de Lego legal. Fucking cell phones. Celulares, weón. Me decís, weón. Eso es la representación digital
Sí, hermano, es como. Es como. Sí, Como el root, hermano. Es como el root. Es como, mira, este es mi currículum. Buy me, buy me, buy me, buy me. sí, cómprame, como compra mi imagen. Si al Ah, ya. final la gente que está en las redes sociales busca ser consumido. Con atención, weón. Y lo peor es que. Lo peor es que yo también soy uno, weón. Yo creo que todos participamos de alguna manera u otra. Todo el rato, weón. Aunque No sea... me puedo negar el hecho de tener un Instagram y mantenerlo activo, weón. Y subir historias, y no sé, weón, de tu comida o de tu perro, weón. Sí, Qué weón. de lo que tú crees que te identifica o de lo que a ti te importa, mostrar eso. También una droga, pero que en este caso yo diría que es para el alma, porque es como tranquilizadora, podría ser los videojuegos, porque ya no tiene ego eso. Creo que eso es pura tranquilidad, como una forma de escapar. No sé si estáis conectados, si te muteaste o te Mm, fuiste. es que te puedo bancar de ciertas formas, pero simulaciones también son igual de subjetivas que cualquier cosa, weón. Hermano, piensa que hay droides sexuales, weón. He pensado que eso no puede ser una droga del alma, weón. ¿Los androides sexuales? Sí, weón. Igual eso para, es para el último tema, po, weón, de los robots. En todo caso, weón, guardemos esa weá. Yo, guys, don't have any spoiler alerts. Didn't say anything. ¿Tengo comida, weón? Tengo hambre igual. No sé, podríamos... que- que- a mí me gustaría igual hablar de LSD. Yo diría que terminemos con LSD. Shit. Please, man. You wanna do the honors? Oh, Ya, bueno. Para mí, o sea, depende de cómo se use, porque también puede ser algo del ego. Pero es que todo se puede convertir en algo del ego. true, man. Mira, la verdad es que todo al final va a depender de qué chucha hagáis cuando lo hagáis. Pensé, weón, depende de ti al final. Entonces, nuestro juicio puede ser la correcta para nosotros, pero weón, ojalá también para ti. ¿No? Es que se puede alimentar, o sea, cuando uno está bajo los efectos del LSD, se puede o alimentar el ego o se puede alimentar el alma, dependiendo de qué tipo de viaje, entre comillas, estáis buscando. Si estáis buscando una forma de mejorarte a ti mismo o estáis buscando, no sé, divertirte simplemente, jugar, Colores. jugar con la realidad. No sé, cuál es tu punto de vista de esto? Creo que hagáis lo que hagáis. LSD gonna be that one experience you're never gonna forget. Ever. Inolvidable, weón. Para mí es como algo que se conecta, como que los viajes de LSD como que se van conectando unos entre los otros
y al final son como timestamps, como... No sé cómo explicarlo, son como momentos que están congelados, pero que de cierta manera los podéis volver a visitar. Um, Todas las visiones profundas de reflexión que obtienes en su momento, como que marcan quién erís por, quién sabe, weón, como su año, 2 años, así. Sí, Ese pueden ser súper, no sé, weón, como mensajes desde dentro de ti, weón, que te marcan tanto así, es brígido. No sé, weón. Es como ver el orden de tu vida, así. sí, como que se organiza todo y todo, todo tiene sentido. O no tiene nada de sentido a veces. Bueno, vamos a pasar entonces ya, ya llegamos a casi nivel máximo, pero que nos falta el DMT, pero el DMT yo creo que podríamos, podríamos hacer un podcast entero hablando de DMT, así que eso va a ser Yeah. para otro podcast. No les vamos a dar la weá entera al toque. Ay. No, ni cagando. Food. Fast food versus artesa. Sí, ahora toca la comida y lo dividimos. Yo lo dividí en tres. O sea, yo diría Mira, sí. la comida procesada, o sea, comida rápida, comida gourmet y comida hecha en casa. Porque para mí son tres cosas muy distintas. Primero, igual podríamos invitar al Balta, a ver si está. Falta un chef, po, weón. Chefazo. Le, le bunk. Parte tú el tema por mientras y yo te voy a hablar con este weón para ver si quiere. No, este va a ser bastante improvisado, pero fast food versus homemade. Un ejemplo, yo he hecho homemade, son los rollitos de Cinnabon, weón. Encuentro que es mucho mejor hacerlo en la casa, weón. Lo podéis personalizar, weón, tamaño gigante. Va a quedar mucho más rico. Le podéis poner mucho más canela y azúcar. No, es demasiado, demasiado bacán. Con helado así. Bueno, Dijo que no se puede meter. shit. So let's just call the robots, man. I don't know shit about food. Sí, sinceramente, o sea, podríamos hacer como algo rápido, que no sé si vale la pena alargarlo tanto tampoco, pero yo diría de lo que estáis diciendo tú, como la diferencia entre la comida rápida es que depende de la finalidad que se busca de la comida. O sea, el otro día hablando con el Balta, un día que tú no estabas ahí, el buen dijo que le gustaba ser chef porque le gusta como ese sentimiento de los restaurantes donde se une la familia y como que parece que es como una comunidad, como la comida es rica, la gente está feliz, ese tipo de sentimientos se generan en un restaurante. Y en cambio la comida rápida es como para la clase media, para la gente que está apurada. No se busca como una comunidad, se busca como la ganancia. O sea, aunque sea considerado barato, la finalidad es sacar una ganancia monetaria. La Y weá que pasa es que la clase media sufre pérdida de tiempo. Que no tienen suficiente tiempo. Tiempo la venden, por ende ni siquiera pueden negociar nada, sino que están atrapados en la cápsula de tiempo de otra persona, weón.
Entonces lo poco que tienen ni cagando lo pueden gastar en sentarse, en comerse una mesa y pagar por toda esa agua tampoco, pues, weón. Sí, no, o sea, no pueden perder tanto tiempo. Y es irónico porque lo pierdan todo. Yo igual, somos los procrastinadores. Exacto. Y después la comida casera. O sea, quizás puede ser como de, algunas veces de poco esfuerzo porque a veces uno está cansado y no quiere ponerse a cocinar y toda la weá. Entonces uno busca como comer rápido. Y en algunos casos puede ser malo. O sea, te puede salir una comida decente, pero que fue como rápidamente hecha, pero que igual tiene una finalidad parecida o no. O sea, puede ser como la finalidad de alimentarte simplemente, como comer y ir a dormir porque tenés que reiniciar el día. O en otros casos, cuando uno tiene más tiempo o tiene más energía, se dedica más tiempo a cocinar algo rico, como para autosatisfacerse. No estoy hablando de masturbación, estoy hablando como de comida, o sea, básicamente como hacer algo rico como para decir como, ah, ya me esforcé, pero salió algo bueno, por lo menos. Yo creo que incomparable la experiencia que se obtiene cuando uno artesanalmente cocina en la casa, así. Amateur, you know? Sí. I'm not talking about porn. Ya, pues, bueno, no hay nada mejor que cocinarlo en la casa porque más de recibir esa experiencia de casa, alegría, comida, también obtienes la experiencia de aprender una receta o hacer una receta a la perfección, no sé, pues, weón. Estás aprendiendo de gastronomía y al mismo tiempo también tener la experiencia de disfrutar un plato fino, pues, weón. Entonces yo creo que ese es como la heroína de la experiencia de la comida. Bueno, entonces ya que estamos en la comida, porque no creo que haya mucho más que hablar, porque básicamente sería alargar el tema y no quiero hacer eso. Em, vamos a pasar al tema de los robots. Go to rub your meat. Fucking robots, weón. Man, ¿quién no tiene un fetiche con Optimus Prime? Ay, ay. Ya lo bueno, todo lo bueno en los comentarios yo, weón. He soñado toda mi vida que me toque, Bumblebee, así. que toque la bocina, weón. Así. O Ya, con. ya fuera, weón. ¿Cómo queréis dividir esta weá de los robots? Yo iría primero androides, o sea, la combinación de la biología con la robótica. No, Después, pero estamos con una weá más actual, así. o sea, algo actual de cómo los robots, es que no sería, Automatización, así. es que no sería robots, sí, sería automatización. Claro, pero hay robots igual, weón. Lujano y weá. Sí, o sea, más que robots, yo los llamaría Robots. máquinas, Sí, porque no, en el sentido literal, son como droides. es que no, porque no tienen esa chispa que sería de la inteligencia artificial, sino que solamente tú le pones un código Tienen una y función. siguen el código. O sea, son programados para repetir una misma acción
miles y millones de veces. Eso es verdad, weón. Porque la inteligencia artificial lo único que se hace es poner la información base y después esa misma inteligencia va construyendo su propia perspectiva desde esa base. No está programado para, o sea, por ejemplo, si tú hablas con una inteligencia artificial, obviamente las inteligencias actuales tienen casi todas las cosas predefinidas, pero las inteligencias artificiales que se vienen en el futuro, que no estoy hablando de muy en el futuro, estoy hablando de los próximos 5 años, son sistemas que son, Ya, pero son a autónomos. Chile 20 años. ¿Un autónomo? Sí, o sea, la inteligencia artificial por definición es autónoma. O sea, autónoma me refiero en la respuesta, en la interacción. Es como. No va a ser madre. Ahí se cortó. ¿Aló? ¿Escucháis? Sí, pero cortado. Espérate, y ahora, weón. Ahí Ahora sí. sí, ¿o no? Sí. Ah, que me fui a buscar un pucho, lo siento, weón. Oh, ah. Mira, la inteligencia artificial ya la tenemos presente en el celular, weón. Sí, los algoritmos. Claro. Pero cuando tengamos droides va a ser mucho más muy distinto porque vamos a poder obtener todos los placeres que nosotros naturalmente buscamos como ser humano, la comodidad de una orden. ¿Sí? Solo tenéis que hacer una orden en tu robot y listo. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, no se van a resolver todos los problemas, pero se van a resolver varios problemas. No suena como que algo malo va a pasar. Sí, no sé. Es que ¿No jugaste Detroit Become Human? no, 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 no. Con una revolución de AI así. Es que hay varias películas sobre eso. Oye, weón. Fue rico jugarlo así. Es que este es un miedo natural humano de poder conocer a Dios de cierta manera porque llega un punto que la inteligencia artificial va a ser exponencialmente más inteligente que los humanos. Claro. Ah, pues, weón. Entonces eso representa el miedo profundo al Dios, a una fuerza tan grande que sea imparable. Eso solamente porque uno de los placeres que nosotros tenemos como ser humano, la búsqueda de Dios. Lo bueno es que tienen búsqueda de Dios, tienen fetiche robótico, tienen ese tipo de perspectiva del futuro, pues bueno. En un apocalipsis culiado de industrias metálicas, weón. Sí, es bastante asqueroso, en verdad, weón. Hay mucha gente que tiene miedo de que eso llegue, pero es inevitable. Por eso existen las leyes de la robótica, porque ahí, como dije antes, como representa el miedo del humano. Isaac Asimov. Sí. A ver, Que- ese un capo así. Pero en esas leyes ahí se representa el miedo que tiene el humano a Dios y el miedo que tiene a una fuerza más grande que él mismo. Porque uno tiene la creencia de que cuando uno tiene un gran poder,
es corrompible, es fácil corromperlo, como por ejemplo se podría decir los dictadores, todo ese tipo. Tano. Thanos. Vikingo. Sí, Um, pero es verdad. Todo con el tiempo se corrompe porque la materia se transmuta así. Se transmuta. O sea, se corrompe porque uno cuando tiene poder siempre va a querer más y quiere ver cuál es el límite. Ese es el dilema del poder. Siempre hay un caos. Es que yo diría que, por ejemplo, en el caso de las dictaduras, no se busca el caos, de hecho se busca lo contrario, se busca el orden, pero se busca imponer el orden. Aunque sea el camino más difícil, es un camino que seguramente va a llegar a lo que querí. O sea, si uno busca orden, imponer una dictadura es, o no imponer orden, sino imponer un pensamiento. Porque no necesariamente hay un pensamiento correcto. Pero Ese. bueno. Mm, Teóricamente podríamos estar todos bajo dictadura. Es que también hay un libro que leí hace como 2 o 3 años que hablaba sobre esto, o sea, hablaba sobre las dictaduras. Y básicamente decía que la mejor dictadura es una que se hace pasar por una democracia. Eso es de Aldous Huxley. Sí. Aldous Huxley también escribe sci-fi y ha acertado con mucho en cuanto a su escritura. Bueno. Pero para mí es mucho más realista que otros escritores. Es demasiado futurista. Está hablando de época mucho más adelante en Pero porque cuanto a lo que somos como existencia. Pero es inteligente y puede ver más allá de 2 o 3 generaciones más adelante. sí, porque entiende lo que es el orden cósmico, onda, lo que son- no sé si yo no lo he hecho totalmente, pero me imagino que teniendo una perspectiva bastante estructurada del pasado y del presente, te puedes imaginar como secuencias que se van a repetir así. Sí, porque el tiempo es un ciclo y la historia también. Entonces, si algo ya pasó, es probable que se repita o que vuelva a aparecer de otra manera. Um, yo veo que los países en este momento están armando alianzas. Eso lo encuentro sospechoso, weón. Eh, en el podcast, Estados Unidos. en el podcast anterior hablamos sobre eso, que las situaciones que se están dando ahora son unas situaciones muy parecidas a justo lo que estaba pasando antes de la Segunda Guerra Mundial. Triple alianza, triple entente. Sí, pues la alianza de los países, el resurgimiento del nacionalismo, el resurgimiento del autoritarismo, todo se repite. Estamos acá lost in the universe. Pero eso es lo que dije recién, eso no significa que hay que tener miedo. Al contrario, significa que hay que ver el pasado y entender cómo se hubiera prevenido esos problemas y que si uno lo piensa, obviamente hay muchas implicancias, pero que al final del día no son tan difíciles ¿cómo se dice esto? De evitar. También estaba leyendo hace poco y me puse a pensar que la bomba atómica en realidad es la mayor forma de paz que se ha inventado. Hermano, Porque la si, gente... si empiezan a tirar bombas atómicas, ¿qué haces vos, weón? ¿Qué haríais, weón?
Yo si tuviera suficiente dinero, haría un búnker, weón. Es que Tendría como un waifu robot. es que a eso es lo que iba, que en un mundo donde las bombas o las armas son tan poderosas que hasta los mismos individuos que poseen esas armas tienen miedo de usarlas, se evita el conflicto. O sea, a veces uno ve las armas como algo innecesario, pero yo lo veo como algo que genera la paz al final. Porque como tienen miedo de usarlas, tienen miedo de usar esas armas, al final nunca se terminan usando. Es exactamente lo que pasó en la Guerra Fría. O sea, sí, Pero por el simple hecho de tener la creatividad agresiva para hacer los armas, ya está ahí transmitiendo mucha energía hacia darlas. O sea, al final con el hecho de que existan, ya existe el hecho de que en el futuro se va a usar. sí, sí, existe la posibilidad de que sean usadas. No, 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 no. Está aseguradísimo. En algún momento, cada país que los tiene los va a usar. Que los tienen por una función. Ese día va a llegar. Es una profecía nomás. Es una creencia que es asumida por todos, ¿cachai? Sí. Sí, bueno. O sea, la mayoría de las guerras que se han peleado después de la Segunda Guerra Mundial han sido guerras bilaterales, no han sido guerras directas. O sea, por ejemplo, no sé, digamos el ejemplo de, no sé, bueno, Israel con Palestina, Corea del Sur con Corea del Norte, Vietnam. Es el choque entre los rusos y Estados Unidos, que sí, obviamente era una guerra directa porque estaban implicados, no sé, digamos, los israelíes o los palestinos y los coreanos del sur y del norte y los vietnamitas del sur y del norte. Pero las grandes potencias, o sea, los que tienen las armas, nunca se enfrentan entre sí. A eso voy con lo de las bombas. Deberíamos de hacer guerras de robots. No, no tendría sentido. Porque el horror de la guerra es que se pierden vidas humanas. Aparte de que es un negocio lucrativo, se pierden vidas humanas. O sea, la gente quiere evitar las guerras porque se pierden vidas y, bueno, suponiendo que a la gente le importa la vida humana, van a tratar de evitar esas guerras. Obviamente hay gente que piensa que las vidas sobran, o sea, que hay sobrepoblación y que hay que disminuir, Bueno, pero no sé. imagínate que todos tuvieran como un androide, pero lo estuvieran controlando virtualmente, ¿no? Es que no sé, no le veo sentido, no le veo sentido a ese tipo de guerra. Igual tiene la superioridad física y probablemente puede ser súper realista, man. Positiva. Y, y a lo mejor da el mismo placer de poder que la guerra en sí. No sé, en realidad es algo que nunca ha pasado, entonces no podría, no podría saber qué es lo que realmente pasaría. Creo que lo bueno es que quieren ir a la guerra, igual se sacian con su Call of Duty. Sí, es la proyección. Es lo mismo que el GTA, buscar el caos de una forma que no lastime a nadie realmente. Por eso yo creo que uno tiene que explorar el ego primero
antes de juzgarlo, una estupidez tan grande como lo que es bueno o malo. O sea que para que exista algo bueno o algo malo, tiene que haber un observador que decida si es malo o bueno, y es subjetivo. Entonces, sí, en realidad no existe ni la maldad. Pero todos vivimos bajo una creencia de sociedad acerca de lo que es bueno o malo. Sí, por eso digo que se necesita un individuo, se necesita una mente consciente que pueda decidir o que pueda darse cuenta de qué es bueno y qué es malo, pero debajo de sus propias percepciones. Es muy difícil. O sea, O sea, por ejemplo, un robot o una inteligencia artificial, si lo mandáis a una guerra, no vería el sentido. O sea, lo hace porque le dan una orden. No es porque él dice, quiero tierra, me robaste mi país, weón. ¿Cachai? No, pero no tiene sería sentido. como tener bots guerras. Es que tampoco la guerra entre robots no tendría sentido porque no existe el sufrimiento y si no hay sufrimiento no se libera energía y se necesita liberar energía para generar un cambio. Pero en mi opinión, o sea, yo estos temas lo he pensado mucho, pero sí, yo creo que obviamente es necesario y yo también sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero yo creo que es necesario. So, somebody's gotta die. We gotta take the power back. Sí. Yeah. That would probably be the most justified homicide you could imagine. Es que la mayoría de los homicidios han sido por eso. Y los genocidios. The tyrannist will still have bloody hands. Es que mira, So he is already, by doing that, he's already condemning his whole followers to become a cycle that is gonna repeat itself once again. It won't transcend into a spiral, not just another circle. mira, esto también lo está estudiando hace poco. La web puede sonar estúpida, pero para mí tiene sentido. En el caso de Thanos, que por ejemplo la gente cree que es un villano. Porque obviamente dentro del cine y todo eso se necesita tener el lado de los buenos y el lado de los malos. Pero si uno analiza el discurso de Thanos y entiende desde dónde viene, en realidad está sacrificando. El sacrificio no implica algo malo a corto plazo, pero algo favorable a largo plazo. O sea, él lo que hace es eliminar a la mitad de la humanidad o del universo para que en el futuro más gente pueda sobrevivir. O sea, al final está salvando más vidas de las que está quitando. Pero la pregunta es si él debería ser la persona que puede decidir eso o el universo tiene que decidir por sí mismo o los individuos tienen que decidir por sí mismos. ¿Quién lo decide? Esa es la cosa. ¿Quién decide? Porque alguien tiene que tomar la decisión. Él fue quien tuvo que hacerlo, po, weón. Además de que se necesita alguien, se Lo necesita, encuentro bueno o malo, weón. Es como que weón, eso tenía que pasar, weón. Y de hecho sirvió para mejor, así que fino, weón. Mi juicio a Thanos. tan oscuridad, hermano. Pero se murió Tony Stark, weón. Pero vale vivo.
O sea, sí, Tony Stark se murió por su culpa, en verdad, no por culpa de Thanos. Pero bueno, suficiente Thanos. Estaba muy cómodo, po. Pero bueno, estábamos hablando de los robots, ¿o no? Sí. Wea. Sí, o sea, hablamos de los robots, de la guerra, de Thanos, del dilema del poder, básicamente, pero que está conectado. O sea, no creáis que nos salimos del tema, porque seguimos dentro del mismo tema. El miedo al poder y el dilema que genera, porque tiene que haber un individuo que tenga que imponerse sobre los otros para poder tomar un cambio. Y siempre va a existir ese individuo que se imponga sobre los otros. Ese es el yo. Sí, si uno tiene el suficiente poder e iniciativa, puede llegar a hacer cosas muy buenas o hacer cosas muy malas. Pero depende de si tiene la herramienta y la energía para hacerlo. Y la decisión es importante. Porque si tiene el poder y tiene la energía, pero no puede tomar la decisión, entonces no sirve de nada tener el poder o tener la energía. Porque serían como unos espectadores nomás. Sí. Tendría, no tendría ningún sentido al final del día. Sí, o sea, sí, no tiene sentido, pero a lo que voy es que es como autojustificado, porque es lo mismo. ¿Quién decide si tiene sentido o no? La misma persona que toma la decisión. O sea que están apuntando todos los dedos hacia mí, weón. Ah. Pero el individuo, cuando digo el individuo, puede ser cualquier persona, Ok, ok. no necesariamente tú. I just wanted to make that clear, guys. No, acá no promovemos el genocidio, el Taki no es un asesino, no es nada raro ni malo ni nada. No existe. Es un constructo social. Soy holográfico. Sí. Bueno, ya, yo creo que... ¿qué decís tú? ¿Seguimos un poco más o terminamos acá? Matémoslo, weón. ¿Qué? Matémoslo, weón. Hablemos otro día acerca de los Machine Elves y una weá más psicodélicas. Bueno. Bueno, Eh, entonces hasta acá llegamos. Espero que hayan aprendido algo o que se hayan cuestionado alguna de sus creencias por lo menos. Yo sé que dimos bastantes vueltas, pero tratamos de mantenerlo dentro de un tema central, difícil. que fue difícil, pero la idea es como incentivar al cuestionamiento. En vez de ser una weá tan central, al final como que se esparció un poco así. Un huevo frito, weón. Pero salió algo bueno. Bueno, si nos quieren seguir, ahí está el Instagram, debajo de nuestras fotos. En este caso el Taki no tiene una foto, tiene la web de Discord predeterminada. Pero bueno, ahí está su Instagram, si lo quieren seguir, también está el mío. En la descripción de este video va a estar el Discord. Si quieren hablar por ahí o tienen algún punto de vista que quieran compartir, también pueden hablar por ahí. Y yo creo que en algún futuro vamos a hacer un podcast con varias personas para tener hartos puntos de vista, o sea, que no sea solamente dos personas.
Y eso. No sé si tú Sí, querías decir algo. necesitamos más cabeza, poder hacer, weón, una sopa De macaco. conveniente, weón. Sí, una sopa de macaco, weón. Necesitamos más personas en esta weá para que sea como, I don't know, como una ensalada, weón. O sea, sí, necesitamos más personas Puta, hermano, para... estoy tratando de hacer referencia de comida, weón. Hablamos de esa weá y el Balta se va a enojar. Al final no hablamos de comida, po, ya, pero otro día vamos a hablar de esos temas. Ya, weón. Voy a ir a acostar, que estén bien. La Bueno, vista, babaganoush.